Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoja en Blanco, el podcast constitucional de Idea País. Soy Jorge Hagedorn, director del área constitucional de Idea País, y hoy tenemos a dos grandes invitadas. Por un lado, Soledad Bertelsen, quien es profesora de Derecho Constitucional, doctora en International Human Rights Law por la Universidad de Notre Dame y Masters of Law por la Universidad de Harvard. Además, se encuentra con nosotros Catalina Salem, profesora de Derecho Constitucional y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ambas forman parte también de nuestro Consejo Asesor del Área Constitucional de Idea País. El tema de hoy será acerca de el Tribunal Constitucional en Chile y su posible inclusión en la nueva Constitución. ¿Cómo están, Soledad y Catalina? Un gusto saludarla. Muchas Hola, gracias, Jorge. Jorge. Gracias a ustedes. Bueno, para contextualizar el tema a conversar el día de hoy, parece ser una de las grandes disyuntivas que pueden aparecer en la próxima discusión constitucional acerca de la institución a la cual algunos la han denominado como el máximo intérprete de la Constitución o el árbitro que raya la cancha del juego democrático. Entonces, a su juicio, ¿cuál es el fundamento de la existencia de un órgano de estas características que ejerce un control de constitucionalidad? ¿Por qué no, por ejemplo, simplemente eliminamos a este órgano, como muchos académicos o políticos sostienen, que por ir en contra, en el fondo, de la voluntad popular de las personas? Y lo último, como tercera pregunta para introducir, ¿qué es lo que está realmente en juego en esta discusión? O sea, ¿qué es lo que hay más allá de si incluimos o no un tribunal constitucional? ¿Cuáles son los bienes jurídicos por los cuales se justifica el fundamento de la existencia de este órgano en nuestro ordenamiento jurídico? Bien, yo creo que Bueno, se puedo comenzar yo. Pienso que el fundamento para que exista este órgano del Tribunal Constitucional, o si recibiera otro nombre como recibe en otros países, es velar por el principio de supremacía constitucional. O sea, que la Constitución es una norma especial, por eso a veces se le llama Carta Fundamental, es una norma que está por sobre las otras normas. Entonces, si no existiera un órgano de este tipo, eh, el, la Constitución pasaría a ser una norma más que podría ser modificada por cualquier otra norma, por cualquier otra ley del Congreso, y por lo tanto perdería ese carácter de carta fundamental. Y creo que esto es esencial resaltarlo en el proceso actual que vivimos de redacción de una nueva Constitución, porque precisamente lo que estamos buscando como país no es redactar una ley más. Si fuera así, creo que no haríamos el esfuerzo de hacer una elección, de una convención constituyente, de ponernos de acuerdo, de lograr unos quórums altos de acuerdo. Eh, Creo que lo que está detrás de este proceso es precisamente algo que queremos que permanezca en el tiempo, que se respete, que es supremo y que marque una hoja de ruta para muchos años para Chile. Entonces creo que es fundamental que exista un órgano que haga respetar esta Carta Fundamental a futuro y de que el Congreso entonces no pueda llegar y modificarla o sea, a través de otro tipo de leyes constantemente. Eso en respecto como al fundamento, pero lo que está, creo, en mi opinión, detrás finalmente es sobre todo la protección de derechos fundamentales, porque una parte importante de nuestra Constitución, aparte de organizar las atribuciones de los distintos poderes, es precisamente consagrar los derechos fundamentales de las personas. Y si estos no tienen un carácter supra legal, digamos, nuevamente estarían existiendo el peligro de que el Congreso restringiera, limitara constantemente los derechos a través de las leyes, y lo que hace precisamente el Tribunal Constitucional al revisar la constitucionalidad de las leyes es permitir que los derechos primen, o sea, que primen por sobre las leyes y por sobre la contingencia como se va desarrollando en el Congreso. Entonces, para mí al final el fundamento, la cuestión de fondo que está detrás es sobre todo la protección de derechos fundamentales, aunque no sea lo único que el Tribunal Constitucional busca velar a través de sus atribuciones. bueno, Perfecto. respecto a ese punto, simplemente reforzar algo, concuerdo plenamente con Soledad. Eh,
La pregunta de si debería existir un tribunal constitucional o un órgano que cumpla las funciones de un tribunal constitucional, cualquiera sea la denominación, también radica en el concepto de democracia que queremos adoptar. Hoy día se habla de democracias constitucionales. ¿Y qué significa eso? Que la democracia, entendida como gobierno de las mayorías, también está sometida a la Constitución, como ha dicho Soledad, que es la norma suprema. Por lo tanto, esto de que las mayorías deberían simplemente determinar el destino de una comunidad política es cierto, pero siempre esas mayorías tienen que respetar las minorías. Y el respeto a las minorías pasa por el respeto de los derechos fundamentales, y esa es la principal función que tienen hoy día órganos como los tribunales constitucionales, ser de un límite a aquellas mayorías que a veces tratan de transgredir los derechos fundamentales que nos corresponden a todos como personas. Perfecto. Bueno, ahora teniendo la oportunidad de observar la composición y funcionamiento de nuestro actual órgano y, por ejemplo, imaginar un nuevo tribunal constitucional para la nueva constitución, podría ser interesante revisar aquellas críticas o aquellas situaciones que le dieron ciertamente mala fama al Tribunal Constitucional. Hoy en día es una de las instituciones, claro, no de las de peor prestigio, pero sí está en esta encrucijada, digamos. Eh, Algunas, por ejemplo, por errores incluso extrajurídicos de los propios ministros, ciertos errores no forzados, y otras por ciertas características o funciones que podrían ser perfectibles. Entonces, en primer lugar, me gustaría preguntarles por la composición del Tribunal Constitucional y por la polémica también que existe por el voto dirimente que tiene hoy en día el Tribunal Constitucional. Bueno, respecto de la composición del Tribunal Constitucional, sin duda es algo que yo creo que existe una opinión casi unánime en los distintos autores, profesores de Derecho Constitucional, incluso actores políticos, de modificar esa composición del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Hay distintos estudios, uno del año 2019, si mal no recuerdo, por ejemplo, que han demostrado que desde la reforma constitucional del 2005, el Tribunal Constitucional se ha tendido a politizar precisamente por la forma en que se designan sus ministros. Y las críticas que se le han hecho a esta composición, por ejemplo, la más conocida es la del profesor Atria, ¿no es cierto?, que el Tribunal Constitucional se termina transformando en una tercera cámara. ¿Por qué? Porque finalmente es un reflejo de las mismas fuerzas políticas que están en el Congreso, solo que esta sería una tercera cámara con menos garantías democráticas, dice el profesor Atria, que las que están en el Parlamento. Yo, si bien no comparto los argumentos del profesor Atria, creo que sí el Tribunal Constitucional, con los actuales mecanismos de designación de los ministros, tiende a ser capturado por los partidos políticos. Y si bien es deseable que un tribunal constitucional esté compuesto por jueces constitucionales de alta capacidad técnica, pero que tengan una sensibilidad respecto a las ideas de derecho vigentes en una determinada sociedad. Eso, por cierto, tiene que tener alguna forma que permita lograr la imparcialidad y la independencia de esos jueces, el llamado principio de desafección, ¿no es cierto?, respecto del órgano que lo designó. Así que yo creo que ahí hay una importante tarea de revisión, y creo que esa tarea de revisión desde ya debería partir de la base que no se puede modificar el actual sistema para que siga igual, solo que dándole mayor representación política a otras fuerzas políticas que hoy día no están representadas en el Tribunal Constitucional, porque eso no soluciona el problema de fondo que, como dije, es la captura, ¿no es cierto?, de este órgano por determinadas fuerzas políticas que quieren finalmente decidir ciertos conflictos en esa arena, ya no en base a un parámetro jurídico constitucional, sino que a parámetros políticos. Respecto, yo quería agregar algo que preguntaste sobre el voto dirimente. Creo que efectivamente la facultad del presidente del tribunal de tener voto dirimente en alguna de las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional, porque no están en todas, produce problemas sobre todo en la designación del presidente del tribunal, ¿ya? O sea, es verdad que puede también producir problemas en el ejercicio del voto dirimente, pero creo que sobre todo el problema de que exista es que politiza aún más también la denominación, la elección del presidente y las tensiones internas del tribunal, que es algo muy dañino y algo que quizás no se visualiza tanto fondo en la opinión pública.
Entonces, para mí es una de las principales razones para que se elimine esa función, es precisamente evitar esas peleas internas, tensiones internas en la elección del presidente del tribunal. Y creo que la forma de solucionarlo, aunque no soluciona todos los problemas, pero sería quizás que el número de la composición del tribunal fuera un número impar en vez de par, aunque si bien es cierto que en algunas circunstancias que no estuvieran todos los ministros designados, igual podría haber un número par, o cuando no estuvieran todos en sesión, pero creo que por lo menos disminuiría la justificación de que tiene que existir un voto dirimente. O simplemente exigir, como se exige para el caso de la inaplicabilidad, no una mayoría simplemente para resolver las cuestiones, sino una mayoría de los miembros en ejercicio. Entonces, hay algunas formas para hacer que desaparezca, que no sea necesario que exista esta atribución, pero a mí me parece que es necesario eliminarla por las tensiones internas que produce sobre todo, y también porque es muy difícil de explicar a la ciudadanía de que por una cuestión circunstancial una sentencia se puede inclinar hacia un lado o hacia el otro. Perfecto. A propósito de lo que dijo Catalina, parece que la gran crítica, o al menos la que se ha visto con mayor regularidad en los distintos aspectos políticos, es justamente, y lo que trata el profesor Atria como una trampa, es el control preventivo del Tribunal Constitucional. ¿Ustedes creen que se justifica su inclusión en una nueva constitución? ¿O no es deseable, como dicen algunos autores, alejar, digamos, un espacio temporal el control jurídico lo más posible de la sede política? Yo creo que tiene algunos beneficios el control preventivo. Aparte de razones históricas, de que el Tribunal Constitucional en Chile surgió como un órgano de control preventivo, no de control a posteriori como es la inaplicabilidad. Y recordemos que surgió durante los últimos años de la Constitución del 25, no con la actual Constitución. Aparte de esas razones históricas, creo que también es conveniente pensar que el control preventivo evita que a futuro, en fondo, se tengan que presentar múltiples inaplicabilidades de normas que son inconstitucionales. Entonces, como por un tema de eficiencia, también hay que pensarlo que conviene que exista la posibilidad de revisar una norma, una ley que va a salir a la vía jurídica, poder revisarla antes de que sea promulgada para evitar que salga una norma que es inconstitucional. Y quería resaltar de nuevo la primera idea que dije, ¿no? Lo que está detrás al final es la protección de derechos fundamentales. Entonces, si podemos evitar que salga a la luz una ley que afecta derechos fundamentales, bueno, parece mejor que exista por lo menos el mecanismo para revisarla antes y no que después de varios años de funcionamiento nos demos cuenta que está limitando, afectando derechos fundamentales. Entonces, yo por tema de eficiencia, por un tema de protección de derechos fundamentales, creo que es mejor mantenerlo de alguna manera, sin perjuicio que se pueda estudiar el cómo mantenerlo. Sí, yo coincido con Soledad, y además simplemente recordar que el control preventivo de la ley, el gran modelo, digamos, que inspiró el primer tribunal constitucional fue el Consejo Constitucional francés. Y el Consejo Constitucional francés, al hacer control preventivo de constitucionalidad de la ley, precisamente es visto como una deferencia importantísima para el legislador, porque le permite al legislador enmendar en aquellos casos, ¿no es cierto?, en que hayan vicios de inconstitucionalidad, su obra antes de que esa obra entre en vigencia, antes de que esa ley entre en vigencia, de manera que es mucho menos traumático para la actividad legislativa que un acto, antes de que sea promulgado y publicado, pueda subsanar sus vicios de inconstitucionalidad de manera tal que después esa ley no pueda ser cuestionada. Bueno, nuestro sistema al final es híbrido porque también tenemos control represivo de constitucionalidad de la ley, pero yo creo que eso absolutamente
favorable para nosotros los ciudadanos. Mientras más controles existan, los que van a estar más protegidos van a ser las personas. Y yo creo que ahí coincido plenamente con Soledad. Van a estar protegidos nuestros derechos. Perfecto. Bueno, otra lista que aparece en la discusión sobre el Tribunal Constitucional son las múltiples polémicas que se han ido intensificando con otro gran órgano judicial que es la Corte Suprema. ¿A qué se deben a su juicio estos conflictos? Y preguntar también si sería deseable que la Corte Suprema reemplace al Tribunal Constitucional en el control de constitucionalidad como podemos ver en otros países como por ejemplo en Estados Unidos. Sí, esa es una gran pregunta. ¿Por qué se han producido estas tensiones institucionales entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional? Que la verdad que son pocas, pero han sido muy mediáticas. Se producen finalmente porque la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que hasta el año 2005 era una atribución de la Corte Suprema, se trasladó al Tribunal Constitucional. Pero además se cambió, por así decirlo, el contenido de la acción, porque mientras esa fue una atribución que ejerció la Corte Suprema hacía un examen abstracto entre el precepto legal y la Constitución. ¿Qué significa eso? Que simplemente comparaba los textos del precepto legal con el texto de la Constitución política. Pero el año 2005 se cambió la fisonomía de esta acción de inaplicabilidad y ahora la Constitución dice que es la aplicación del precepto la que puede resultar contraria a la Constitución política. Y acá los autores se han dado vuelta a los constitucionalistas pensando qué habrá querido decir el constituyente de 2005 con esto de la aplicación. ¿Se refiere a la interpretación del precepto legal o simplemente se refiere al resultado que produce la aplicación de un precepto legal? ¿Y cómo esto incumbe a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional? Porque a veces el Tribunal Constitucional, nunca lo he dicho expresamente, pero en la práctica ha sucedido, comienza a hacer control de cómo los tribunales de justicia están interpretando la ley. Y ahí la Corte Suprema ha salido en defensa del Poder Judicial diciendo, mire, la interpretación de la ley nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, usted aquí no puede venir a decirme cómo interpretar la ley. Ese es el conflicto que se ha producido entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. ¿Cómo se soluciona? Yo creo que aquí la academia tiene mucho que aportar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, teórico, pero también se podrían pensar otro tipo de acciones que permitan finalmente eliminar ciertos casos que hoy día están llegando a conocimiento del Tribunal Constitucional vía inaplicabilidad, pero en realidad lo que buscan es impugnar resoluciones judiciales. Nuestro sistema hoy día no contempla un amparo contra resoluciones judiciales como sí sucede en otros sistemas como el colombiano, el español, el alemán, y a veces los litigantes utilizan la inaplicabilidad como un amparo encubierto en contra de una decisión del juez. Entonces, una solución podría, digamos, crear esa acción para que los litigantes dejen de ocupar la inaplicabilidad y sincerar, digamos, la atribución que se está ejerciendo. Ahora, eso ha ocasionado muchísimos problemas en el derecho comparado, no es, digamos, la solución perfecta. Pero creo que devolver la inaplicabilidad a la Corte Suprema no es una buena idea. ¿Y por qué creo que no es una buena idea? Porque la inaplicabilidad como está concebida hoy en nuestra Constitución y en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, cuando se solicita la inaplicabilidad a un precepto legal por cualquier persona que es parte en una gestión judicial pendiente, los órganos políticos pueden hacerse parte de ese proceso, el legislador, el presidente de la República, y pueden ya sea apoyar la inaplicabilidad del precepto o no apoyarla. Por lo tanto, creo que el Tribunal Constitucional, además de la forma en que está compuesto y que ya conversamos, ojalá se perfeccione más, creo que da mayores garantías de un debate sobre control de la ley que un órgano judicial como la Corte Suprema, que ha demostrado en la historia pasada, ¿no es cierto?, ser muy reticente a hacer controles a los poderes políticos, particularmente al legislador. Quizás hoy día, a lo mejor ya es una hipótesis que no se da en el Poder Judicial, a lo mejor tenemos un Poder Judicial con una visión distinta, pero creo que la inaplicabilidad ha funcionado mejor como atribución del Tribunal Constitucional que como atribución de la Corte Suprema. Perfecto. Bueno, otro asunto interesante sobre el debate del Tribunal Constitucional es el que se lo ha escuchado
personalmente al profesor Claudio Alvarado en múltiples ocasiones, y es sobre cómo juega o se tensiona el Tribunal Constitucional con los otros actores en control de las leyes. Entonces, por un lado, hemos visto históricamente a una derecha política que ha defendido a un Tribunal Constitucional vigoroso, fuerte, y por el contrario, muy reacia a los controles jurídicos que provienen de tribunales internacionales, por ejemplo. En cambio, en la otra vereda, digamos, vemos exactamente la posición al revés. Quieren limitar o incluso eliminar al Tribunal Constitucional y, en cambio, juega un rol para ellos muy importante los tribunales internacionales, sobre todo los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, la pregunta de fondo que quiero hacer es que, con todos los matices y complejización que tiene este problema, que se puede hacer, ¿no sería más coherente, políticamente hablando, que tendamos a mirar los controles en su conjunto o desde una óptica más sistémica que evite las tensiones que existen entre ese mundo político? Yo creo que siempre es importante cuando se estudian las atribuciones de los órganos tratar de separarlos de los gustos políticos, ¿ya? O sea, es probable que, como decías tú, un sector más de derecha haya apoyado más un tribunal constitucional fuerte porque le han gustado más las decisiones del tribunal constitucional fuerte y le han gustado menos las de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, por nombrar algún tribunal internacional, y que quizás la izquierda lo ha hecho viceversa. Entonces, creo que es importante sincerarse que muchas veces estar a favor de uno u de otro puede estar más influido por que me gusta más la decisión de fondo más que por una cuestión procedimental. Entonces yo creo que en eso es muy importante cuando estamos hablando de diseños, ser sinceros o por lo menos tratar de abstraerse de si me gusta o no me gusta la decisión de fondo como ha sido hasta ahora. Creo que es difícil unificar lo que dices tú, el control, porque tampoco hay que pensar que los tribunales internacionales de derechos humanos analizan tantos casos como lo hacen los tribunales internos, ¿ya? O sea, no es que tengamos 20 sentencias contra Chile todos los años a nivel interamericano, ¿ya? En el fondo, los casos ante la Corte Interamericana llegan 10 años después de que han sido resueltos en Chile. Entonces, creo que es difícil hablar de una como unificación de los controles porque operan de forma muy, muy distinta y por lo menos en el tiempo, incluso con mucha diferencia de tiempo, no necesariamente todos los casos que pasan a nivel chileno van a llegar al sistema interamericano. Además se produce un tema de lo que se llama la fragmentación del derecho internacional. Una Corte Interamericana de Derechos Humanos solo ve casos relacionados con derechos humanos y que estén relacionados con los derechos humanos de los tratados interamericanos. En cambio, el Tribunal Constitucional tiene más atribuciones en ese sentido, o sea, no revisa solo constitucionalidad en relación a derechos fundamentales. Yo he resaltado mucho lo de derechos fundamentales porque creo que para la ciudadanía es el aporte más directo, pero el Tribunal Constitucional también en el fondo tiene que ver cómo se respeta la separación de poderes, cómo se respeta las otras normas constitucionales. Entonces creo que también son ámbitos diferentes. Entonces no es como tan fácil decir, implementemos en la nueva Constitución, no sé, una supremacía de una Corte Interamericana por sobre la otra, porque no se trata del mismo tipo de decisiones, sino que perfectamente pueden ser decisiones de ámbitos diferentes, ¿ya? Y hay un tema que a mí me apasiona, quizás el resto no, pero que es el tema de la subsidiariedad de los tribunales internacionales y de los órganos internacionales en general, que no tiene mucho que ver quizá con la subsidiariedad que se ha discutido en la Constitución del 80. Se refiere simplemente con que dejemos la toma de decisiones al nivel más local posible, ¿ya? Y con eso me alejo de la discusión de subsidiariedad cuando hablamos más Estado o menos Estado, sino que es
que la toma de decisiones esté al lugar más local posible. Entonces, eso también incluye el no dejar las decisiones sobre derechos humanos siempre en última instancia a un tribunal que está a muchos kilómetros de distancia, que en el tiempo está separado, les digo, como 10 años, de respecto a los hechos del caso, en que no necesariamente va a tener el conocimiento de todas las leyes y los aspectos históricos, culturales, sociales de un país, mientras que jueces nacionales pueden tener mayor conocimiento de esas circunstancias que también influyen y son de gran importancia al momento de interpretar derechos fundamentales. ¿Y por qué digo subsidiariedad y no simplemente soberanía o democracia? Porque la subsidiariedad nos permite también permitir que cuando los órganos nacionales fallan, o sea, no funcionan, a eso me refiero con fallan, sí pueda venir un tribunal internacional a perfeccionar, a venir en subsidio y en ayuda y precisamente sí señalar cuando el país no está las autoridades de un país no están siendo capaces de proteger los derechos humanos adecuadamente. Entonces, para mí, creo que ese principio es clave para explicar la interacción entre un tribunal internacional y los tribunales nacionales. Perfecto. Bueno, muy interesante. De hecho, el profesor Gonzalo Candia también tiene en su capítulo de su libro algo muy interesante respecto a esa cierta autonomía o a reconocer ciertamente las realidades locales en la toma de decisiones de los derechos fundamentales o de la democracia. Bueno, por último, ya que se nos acaba un poco el tiempo, hay una pregunta insigne de este podcast que se la hacemos a todos los invitados. Y es, ¿qué mensaje le darían en el contexto de esta convención constituyente Soledad Bertelsen y Catalina Sarén a los futuros convencionales constituyentes, partiendo por Catalina? Yo creo que a propósito del tópico que hemos discutido, el mejor mensaje es decirle que ellos van a ser los encargados de redactar esa nueva constitución política y yo creo que todos esperamos que sea un proceso exitoso. Y ese éxito va a depender también de quién va a finalmente custodiar la obra de esta convención constituyente. Y en ese sentido creo que invitaría a los convencionales constituyentes a pensar el Tribunal Constitucional, Corte Constitucional o el nombre que quieran ponerle, que va a ser el custodio, el guardián, como se dice, de la obra que ellos van a emprender. Y en la misma línea de lo que decía Catalina, los animaría a pensar en este órgano protector de su obra, de la Constitución, como un órgano que va a proteger derechos fundamentales y no un órgano contramayoritario. No es un órgano que va contra la mayoría, sino un órgano que busca velar precisamente por los derechos de las personas. Perfecto. Ciertamente, quizás sin este órgano, este máximo intérprete o este defensor de la Constitución, de verdad no valdría la pena todo este proceso constituyente. Así que es un muy buen llamado a mantener el Tribunal Constitucional en la nueva Constitución. Bueno, les agradezco por su tiempo. Estuvo muy interesante la conversación y las dejo muy invitadas a escuchar nuestro podcast Hoja en Blanco de Idea País. Así que muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Soledad. Gracias a ti, Jorge. Gracias por la invitación. Ok, adiós. Esto fue Hoja en Blanco, podcast de Idea País.